hablándole al Señor, le dije: Señor, ya llegó marzo, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres? Vengo terminando una serie impresionante acerca de las palabras, del poder de las palabras. Y el Señor me dijo: muchos de ellos viven pidiéndome cosas y yo soy su proveedor, soy su padre, es mi trabajo. Pero muchos de ellos no han descubierto algo que ya les di. Entonces empecé a hablar con Dios acerca de esto. Y el Señor me dijo: quiero que les enseñes de algo que ya tienen. Cuando uno descubre algo que uno tiene, uno lo empieza a usar. Pero mientras que uno ignore que lo tiene, aunque lo tenga, no lo usas. Y si no lo usas, no lo puedes disfrutar. Si yo, qué sé yo, a mí me heredan $1.000.000, pero yo lo ignoro, nada hago con que en la cuenta esté el $1.000.000 y yo no lo puedo usar. Pero en el momento en que a mí se me revela, en el momento en que yo descubro lo que a mí se me dio, yo voy a ir a usarlo con todas mis fuerzas. Hoy te voy a hablar algo que ya Dios a ti te dio. ¿Y sabes qué es lo que Dios te dio a ti? Su bendición. Nosotros los cristianos usamos en la jerga religiosa o evangélica: Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sí? Pero la verdad es: Dios ya me bendijo. Pero muchas veces no sabemos qué es la bendición de Dios, con qué nos bendijo Dios y cómo activar esa bendición sobre nuestra vida. Yo no te voy a hablar algo como cristiano que no tienes. Te voy a hablar de algo que ya tienes y te voy a enseñar cómo usarlo, cómo activar la bendición de Dios que tú ya tienes como hijo de Dios. Si tú viniste aquí y no eres cristiano, hoy es el día de que esto que voy a predicar también se active sobre ti. Y lo más hermoso, no es solo sobre ti, sino que esa bendición que Dios te da también alcanza a toda tu familia. Así que vamos a aprender de algo que tú tienes y cómo activarlo. Vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Digan bien fuerte conmigo: varón y hembra. Esta bendición no es solo para el hombre, esta bendición es para el hombre y la mujer. Dios bendice a los hombres en el mismo nivel que bendice a las mujeres. Dios no hace acepción de personas ni tiene problemas con el género. Dios no es machista. Dios bendice a la raza humana, hombre y mujer, de la misma manera. Ahora yo quiero que veamos esta bendición. Versículo 28. Dice el verso 28: y los bendijo Dios. ¿Y les qué? Dijo. Ahora, la bendición de Dios es como diciendo. Dios los bendijo. ¿Cómo los bendijo Dios? Diciendo. ¿Qué les dijo Dios diciendo? Fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojúzguenla y enseñoreen. Quiero decirles que esta palabra bendijo que aparece allí en la Biblia es la palabra Barak. Y esta palabra Barak significa el poder para producir. Lo que Dios dice es: hombre y mujer, yo les doy el poder para producir. Ahora, esta bendición Dios se la dio a la raza humana. Sea católico, evangélico, testigo de Jehová, sea usted, sea una persona atea. Es una bendición que Dios no le dio a los animales, ni le dio a las plantas, el poder de producir. A los animales y a las plantas, bueno, en el caso de los animales se pueden reproducir, pero en el caso del ser humano, el ser humano puede producir. Todo hombre y mujer tiene la bendición, o sea, la capacidad de parte de Dios para producir. Todo lo que un ser humano, por eso a través de la historia vemos los inventos, vemos la tecnología. Se cree que para el año 2020, entre el 2020 y el 2024, el 80% de la población mundial va a tener un teléfono inteligente. Escúcheme, el 80% de la población mundial se cree que para el 2024, eso es antes de una década, va a haber más teléfonos inteligentes que luz eléctrica en las casas de las familias o en los hogares de las familias. Mira la tecnología cómo va. ¿Por qué la tecnología? ¿Por qué los inventos? Porque Dios al hombre le dio la capacidad de ¿qué? De producir.
Levante sus dos manos y diga: gracias Dios, porque tú a mí me has dado la capacidad de producir. Quítese de la mente todo pensamiento de fracaso, de que usted no puede emprender, de que usted no puede soñar, de que usted no puede levantar una empresa, de que usted no puede llegar a ser un buen profesional, de que usted no puede llegar a ayudar a ser un hombro de una compañía. Usted, Dios le dio la capacidad para que usted pueda producir. Esto se lo dio Dios a todo. Uno de los problemas es que nos encontramos gente que no son cristianos, que sí creen en esa bendición y la ejecutan. Y los que son cristianos creen, andan detrás del que produce. Me da, me ayuda, por favor. Pero Dios a todos nos dio la capacidad para producir. Como hijos de Dios debemos de ser cabeza y no cola. Así que debemos de ser los primeros en producir. A mí me encanta hablar con empresarios, me encanta hablar con emprendedores y ver cómo de la nada formaron empresas, ver cómo de la nada crearon. Me encanta rodearme y aprender de gente productiva, de gente emprendedora. ¿Por qué? Porque escuchen esto: todo emprendedor, todo hombre y mujer productivo está mostrando la bendición que Dios le dio al hombre. Está evidenciando que Dios lo bendijo. Así que si usted tiene proyectos, si usted tiene sueños, si usted tiene metas, si usted tiene anhelos, empiece a creer y a producir. No importa la edad. Dios lo hizo con un viejito de casi 90 años y lo hizo con un joven como José, también de 17, 18 años. Así que no hay edad para decir no puedo. Toda palabra no puedo, sáquela de su léxico, porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo. Así que Dios nos da la capacidad de producir. Ahora, hay una bendición que es exclusiva para cristianos. Y si usted no es cristiano, lo siento, pero esta bendición no es para usted. Y es la que dice Efesios capítulo 1 versículo 3. Escuche esto, míreme aquí antes de leer Efesios. La bendición que acabamos de leer de Génesis es la bendición del Creador sobre su creación. Pero esta bendición que vamos a leer es la bendición del Padre sobre sus hijos. Así que si usted no es hijo, no puede recibir esa bendición, porque es la bendición de un padre. ¿Para quién? Para sus hijos. Si Dios es tu padre, tú tienes derecho a esta bendición que te voy a mostrar. Y eso es lo hermoso de ser cristiano, que si no soy cristiano, simplemente tengo una bendición para producir, como la tiene el vecino, como la tiene el tío, como la tiene el de otra nacionalidad. Pero como hijo de Dios se me entregó una bendición exclusiva. Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios ¿y qué? Y Padre. ¿De quién? De nuestro, diga de mi Señor Jesucristo. A ver, que nos ¿con qué? ¿Bendición qué? ¿Que toda bendición qué? ¿Y de dónde viene la bendición espiritual? En los lugares celestiales. Ojo aquí, ¿quién dice que nos dio una bendición espiritual? A ver, ayúdeme. ¿Quién dice que nos dio una bendición espiritual? Diga conmigo: mi Padre. Entonces, el mundo que no has hecho a Jesús su Señor no puede recibir esta bendición espiritual. Ahora, la palabra bendición espiritual en los lugares celestiales, en la traducción del griego, significa beneficios que se manifiestan en cosas terrenales y cosas materiales. En otras palabras, Dios dice: Iván, como mi creación te doy la capacidad de producir, pero como mi hijo, lo que produzcas yo lo voy a bendecir y yo lo voy a proteger, porque es la herencia que yo te doy como mi hijo. Repito, como creador mío, Dios dice: Iván, yo te hice, te mando a la tierra para que tú produzcas. Amén o no amén, porque bueno, soy creación, gracias a Dios, me dio la capacidad. Pero dice: pero como mi hijo, yo no solo te di la capacidad para producir, sino lo que tú produces, yo lo bendigo.
¿Quién lo bendice? El mismo Dios, porque es una bendición espiritual. ¿Y cómo se manifiesta la bendición espiritual? En cosas materiales y en cosas terrenales, que en este lugar donde yo habito veo el respaldo. A eso se le llama el favor y la gracia de Dios sobre las cosas que yo estoy produciendo. En otras palabras, usted tiene una compañía. La compañía se llama Venta de Empanadas de Chicharrón. Esa se llama la compañía, ¿sí? Y entonces dice Quiznos, la empresa Quiznos: yo voy a respaldar la empresa de empanadas de chicharrón. Entonces yo soy el que tengo la empresa, pero detrás mío hay un respaldo y una cobertura de una empresa más grande que va a cuidar de respaldar que la empresa que yo estoy levantando tenga éxito. Señoras y señores, Dios te dio la bendición para producir, pero tienes el respaldo de Dios y la cobertura de Dios para que todo lo que tú produzcas, Dios lo haga en esta tierra multiplicar y producir con su bendición. Una cosa es producir con el poder del Creador y otra cosa es producir con la bendición del Padre. ¿Me estoy explicando? Ahora, la palabra celestiales que aparece allí es la palabra euporanios. Y euporanios significa desde el punto de origen, o sea, desde el cielo donde está Dios. La Biblia dice que un hijo de Dios, todo lo que ata en la tierra se ata ¿dónde? En el cielo. Todo lo que se desata en la tierra, ¿dónde se desata? En el cielo. Dios a nosotros nos bendice desde el punto de origen donde Él está, que es el cielo. Dios nos bendice. Quiero mostrarles esto. Esta es la bendición de Dios. Esto soy yo con la bendición para producir, y este soy yo con la bendición de Dios en lo que produzco. Hay una cobertura y una protección especial de Dios para sus hijos. Para sus hijos. Todos los que estamos aquí, que somos hijos de Dios, caminamos con una cobertura dentro de nosotros. Se llama la bendición de Dios. El mundo no lo tiene. El mundo anda caminando, produciendo con la capacidad que Dios le dio a la raza humana. Nosotros no solo producimos con la capacidad que dio la raza humana, sino producimos con una cobertura y una bendición que tenemos como hijos de Dios. Cuando usted deja de ser cristiano, se aparta de Cristo, usted se está apartando de la cobertura de la bendición de Dios sobre su vida, para querer vivir su vida plena simplemente con la cobertura, con la producción de lo que Dios le dio como creador. Una cosa es decir Él es mi creador, y otra cosa es decir Él es mi Padre. Ahora hago una pregunta: ¿quiénes son los que heredan? ¿La creación o los hijos? ¿Quiénes heredan la creación o los hijos? Veamos cuál es la promesa de bendición que Dios nos da a nosotros como sus hijos. Gálatas capítulo 3 versículo 13. Ayúdeme a leer, por favor. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición. ¿Por qué? Él se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14. Ayúdeme a leer, por favor. 1, 2, 3. Para que en Cristo Jesús, ¿la bendición de quién? ¿La bendición de quién? No escucho. ¿La bendición de quién? Diga conmigo: de los judíos. La bendición de los judíos alcance a ¿quiénes? ¿Sabe usted quién es un gentil? Todo aquel que no tiene sangre judía. Todo aquel que no nació del pueblo judío. Dice que en Cristo, señoras y señores, en Cristo, la bendición que Dios le dio a Abraham es la misma bendición que Dios le da a Iván, que Dios le da a Hugo, que Dios le da a María. ¿Por qué? Porque esa bendición no viene por linaje. Esa bendición viene por Cristo, que fue el que nos quitó la maldición. Ahora quiero que sigamos leyendo la parte del verso. Dice: para que en Cristo Jesús, la bendición ¿de quién? ¿De quién? Diga conmigo: de los judíos. No de los jodidos, sino de los judíos. ¿La bendición de quién? ¿Alcance a quién? Haga así: alcance. Diga: a moi. ¿Para que alcance a quién? A fin de que por la recibiéramos la promesa de quién.
Hay algo que a mí no me cabe en la cabeza con algunos de ustedes, que creen con todo su corazón que tienen al Espíritu Santo, porque Cristo a través de la muerte de Cristo, Cristo nos dio el Espíritu Santo. Y amén, tengo el Espíritu Santo. Pero a la hora de creer que el mismo Cristo que le da el Espíritu le dio la misma promesa de Abraham, no la aceptan. ¿Por qué? Si en el paquete de la salvación hay tres cosas en la cruz. Uno, nos quitó la maldición. Y Dios dice: Iván, te quitó la maldición. ¿Y ahora con qué me quedo? Ahora te doy la bendición de Abraham. Y te doy al Espíritu como señal de que lo que estoy diciendo es verdad. Porque la Biblia dice que el Espíritu es la garantía de que las promesas de Dios son en Cristo Jesús. Sí y amén, para la gloria de Dios. Entonces ustedes creen y gritan que tienen al Espíritu Santo, y creen que el Espíritu Santo está con nosotros porque Cristo en la cruz nos lo envió. Por supuesto que así es. Pero el mismo Cristo que en la cruz envió el Espíritu es el mismo Cristo que dijo: te quito la maldición y te entrego la bendición que le entregué a Abraham. Es la misma bendición que te entrego a ti en esta tierra. Pero ¿por qué nos cuesta tanto creer? Porque, ay, pastor, yo vengo de ahí para adentro. Mi familia, yo no fui a la universidad. Y empezamos con un chorro de argumentos. Si la Biblia dice que es por la fe que la recibimos. Entonces, en el momento en que usted cree en el Espíritu Santo, usted también tiene que creer que con el Espíritu Santo vino la bendición que Dios le dio. ¿A quién? A los judíos. Cuando yo hablo con un judío de estos temas, se enojan. Porque un judío no puede aceptar que la bendición de Dios Padre sobre ellos sea la misma sobre los gentiles. ¿No se acuerdan los pleitos en la Biblia? Que cómo era posible que el Espíritu Santo también bendijera a los judíos, a los gentiles. Y había una discusión entre eso, hasta que entendieron que Dios no hace acepción de personas. Dios no le importa si eres nicaragüense o costarricense o colombiano. Dios no le importa si eres americano. Bueno, si eres estadounidense, porque americanos somos todos, ¿verdad? Vivimos en América. A Dios no le importa si eres blanco o negro, si eres chino, si eres rojo, si eres alto, si eres gordo, si eres flaco, si tienes estudio o no tienes estudio, si te criaron tus dos papás o no te criaron tus dos papás, si te abusaron, si te violaron, si creciste en un orfanato, si viviste en búnker. A Dios solo importa una cosa: el día en que Cristo entró a tu corazón, te quitó la maldición, te dio al Espíritu Santo y te dijo: ahora la promesa de Abraham es la bendición que yo tengo para ti. Si a Dios no le importó, ¿por qué a usted le importa tanto? ¿Por qué a usted le importa tanto su pasado? ¿Por qué a usted le importa tanto de donde usted viene? A usted solo una cosa le debe importar: si Dios dijo que nos bendijo con la bendición de Abraham, sí y amén, para la gloria de Dios. No me importa otra cosa que aceptar y recibir esa promesa para mi vida. Pero ¿por qué usted no la acepta? Y ahora, Señor, y el Señor me dice: toma. ¿Y qué es esto? Como bendije a los judíos, porque Cristo vino a morir por los judíos, pero también murió por los gentiles. Toma, lo que le dije a Abraham también es tuyo. Entonces, cuando yo descubrí esto, yo lo agarré. Y sé que tengo el poder como ser humano para producir, pero tengo la bendición de mi Padre para que todo lo que produzca sea bendecido y guardado por Él. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16. ¿Estamos aprendiendo hasta aquí? Levante sus dos manos y diga: esta promesa ¿por qué? Porque en Cristo Jesús esa promesa lo alcanzó. Señoras y señores, la promesa de Abraham no se pide, la promesa de Abraham nos alcanza. El día que Cristo te alcanzó de quitarte la maldición y te alcanzó la promesa que Dios le había hecho a Abraham, también es tuya. Pero peleas con Dios porque tu abuelo, tu tía, tu primo, tu abuelo: venido, no tengo plata, yo vengo de aquí, es que no alcanzas, que el euro, es que el dólar, es que la gasolina, es que como si esa bendición fuera natural. Dice que es una bendición espiritual. Como espiritual es el Espíritu Santo, espiritual la bendición. Como materialmente el Espíritu Santo se manifiesta a través mío, materialmente se manifiesta la bendición de Abraham. Es igual. Mira lo que dice Romanos 8:16. Dice Romanos 8:16: y el Espíritu mismo da ¿qué? ¿A quién? Es que si Él no te ha convencido, menos yo. El Espíritu es el que te convence a ti
de que tú y yo somos hijos de doña Chencha y don Chencho. Es que mi bendición viene de mi abuelita tal y mi abuelito tal. Pastor, es que yo vengo de la familia de los chirruminos, de los picamoscas, de los saltamontes. No, señores, de ahí pudo venir la maldición. De ahí pudo venir cosas que dañaron tu pasado. Del alcoholismo de papá, de la mala mayordomía de abuelo que perdió aquellas propiedades, de la idolatría de nuestros antepasados. De repente de ahí podía venir, qué sé yo, papá que era un mujeriego, que andaba con 5 o 6 mujeres, mamá que vivía en depresión, que las pastillas, que la obesidad, que el cáncer y todo lo que los médicos hoy utilizan para buscar enfermedades en nosotros. ¿Qué hizo Cristo cuando te hizo cristiano? Te desarraigó de ese linaje de maldición y te puso en un linaje de bendición, llamado la bendición de los judíos también para ustedes los gentiles. Pero muchas veces nosotros seguimos arrastrando. Es que mamá, es que me abusaron, es que, mire, va al doctor. ¿Quién murió de cáncer en su familia? Ah, bueno, mi abuela. A usted también va a morir de cáncer. ¿Y va a morir de cáncer? ¿Qué? Si se murieron ellos, ya murieron ellos. Ahora usted está ¿dónde? ¿En quién? En Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús llevó tu maldición. Es que mi carácter es así porque así me criaron mis abuelitos. Sí, pero Cristo murió por ti, y el día en que murió se llevó ese maldito carácter que ha dañado a tu familia toda tu vida. No te escondas en la maldición cuando Dios te ha entregado una nueva bendición. ¿Alguien me está escuchando hoy? Ahora bien, dice este versículo que el Espíritu nos convence que somos hijos de ¿quién? Quiero escuchar los hijos de ¿quién? 17, ayúdeme por favor. 17 dice: y si hijos, y si ¿qué somos entonces? Si usted es un hijo de Dios, ¿usted qué es? ¿Heredero? ¿De quién? ¿De quién? Pregunto, ¿Dios es el dueño del oro y la plata? ¿Dios es todopoderoso? ¿El alfa y el omega? ¿El principio y el fin? ¿Y usted es hijo de quién? ¿Y quiénes son los que heredan? Entonces, ¿cuál es su herencia? ¿Cuál es su herencia? Perdónenme, hermanos, pero un padre no puede heredar algo que él no tenga primero. Cada vez que tú reconoces a Dios como padre y todo lo que Él tiene, estás diciendo el derecho a las cosas que tú como hijo también tienes. Mira el hijo pródigo. El hijo pródigo dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Comiendo de lo que comen los cerdos. Si en la casa de mi padre hay que abundancia de... Y él dijo: si en la casa de mi padre sobra el pan, ¿qué estoy haciendo como hijo comiendo con un cerdo? Hoy Dios te dice: si yo soy el dueño de la plata, si yo he bendecido a mi pueblo Israel, ¿qué estás tú pensando como piensan los cerdos? No tengo, no puedo. Pastor, ora por mí para ver si Dios me bendice. Y tú eres hijo de Dios. Amén, pastor. ¿Sabe? Escuche. El diablo ha querido desvirtuar tu linaje, haciéndote creer que ser cristiano es ser evangélico, que practicamos una religión, que venimos los domingos a aplaudir, a cantar y a saltar, porque somos un montón de ignorantes. Eso es lo que el diablo ha querido venderle al mundo acerca del cristianismo. Pero hoy yo le digo al diablo y al mundo que me ve a través de la tecnología y de la televisión, que ser cristiano no es otra cosa más que ser el heredero legal de Dios, de todas las bendiciones que papá tiene en esta tierra para nosotros. ¡Ay! Eso es ser un hijo de Dios, que lo escucha el planeta entero. Ponga su mano aquí en su mente y diga: Señor, perdóname de dudar de lo que soy.
¿Usted qué es? ¿Y si hijo? ¿Y si hijo? Pregunto, ¿tendrá algo que heredarte Dios tu Padre a ti? Te queda cólera, ya me voy. Veamos la promesa de Abraham, que es nuestra herencia. Dígale que está a su lado, la promesa de Abraham es tu herencia como hijo de Dios. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, no se llamaba Abraham, Dios le dio la promesa antes de cambiarle el nombre, porque primero lo crees y luego Dios lo hace. Muchos de ustedes están esperando ver la herencia para creer. Dios te dice, cree como hijo y verá la herencia. No me escucharon. Muchos están esperando ver la herencia para creer. Habemos otros que creemos que somos hijos, y por creer que somos hijos veremos la herencia, porque la herencia no es para los otros, es para los hijos. Hable como hijo de Dios, piense como hijo de Dios, camine como hijo de Dios, porque esa es la señal de que serás el heredero de Dios. Por eso cuando alguien se arrepiente hay tanta fiesta en el cielo, porque un heredero ha regresado a tomar lo que le pertenecía. Y le voy a decir algo, herencia que tú no tomes quedará en el cielo reservada, porque ya Dios repartió esa herencia a todos y tiene una herencia para todos. Por eso Dios, cuando tú te apartas de la iglesia, te habla a ti que te has apartado y que hoy estás escuchando este mensaje. Cuando te has apartado de la herencia de la casa, hay un vestido en el closet que te está esperando, hay unos zapatos que te están esperando. Cuando el hijo pródigo se fue, el papá guardó un anillo, guardó unos zapatos, guardó un traje y lo tenía guardado. Él sabía que un día su hijo iba a regresar. Su hijo pensó que ya había perdido la herencia. Lo que no sabía es que todavía Dios tenía una herencia para él. Hoy te digo, no creas que ya perdiste todo por los errores que has cometido. Todavía hay más herencia que Dios tiene para ti. Hay un vestido nuevo, hay unos zapatos nuevos, hay un anillo que Dios tiene para tu vida. No la pierdas. Génesis 12:1. Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa fue una orden. Ahora miren la bendición, verso 2. Número 1, haré de ti una nación como grande. Primera promesa que hay en la bendición de Abraham. Dios siempre tiene cosas grandes para sus hijos. La herencia de Dios no son cosas pequeñas, porque Dios es un Dios grande y Él solo te puede dar cosas grandes. Quítese la mentalidad de pequeño. La casita. Hermano, usted puede orar por mí para ver si Dios me repara una casa. No, hermano. ¿Por qué, pastor? Porque Dios no es ningún mecánico o constructor para reparar su casa. Usted puede decirle a Dios que ore por mí por un carrito. Señor, dale un pedazo de carro viejo, un gajo de carro. O Señor, dale un carrito así chiquitito, apenas que quepa. Usted tiene que hablar, pensar, soñar del tamaño del Dios que es tu papá. Dice el hijo pródigo, en la casa de mi padre hay. ¿Qué hay? Él no dijo, hey, ¿qué unas migajas? A ver si me dan unas migajillas del viejillo ese. No, yo conozco el papi que tengo y sé que mi papi es un papi de abundancia. Sueña y pide siempre cosas grandes, porque no hay mayor orgullo para un padre que ver a sus hijos vivir bien. Cuando alguien te ve bendecido, tiene que reconocer que tienes papá en el cielo. Segundo, te bendeciré. Hermanos, una cosa son las bendiciones de Dios y otra cosa es la bendición de Dios. Una cosa son las bendiciones de Dios y otra cosa es la bendición de Dios. Y ojo aquí, gracias. Muchas personas tienen su fe en las bendiciones y no se han dado cuenta que las bendiciones son el producto de la bendición de Dios. La casa, el carro, y lloran y sufren porque perdieron las bendiciones, pero no se dan cuenta que las bendiciones son el producto de haber tenido primero la bendición de Dios. Entonces Dios le dice a Abraham, Abraham,
te voy a bendecir. Y dice, y luego le dice, y engrandeceré tu nombre, número 3. Si hay algo que papá quiere, es que el nombre de sus hijos sea engrandecido. Que ya no seas humillado por el nombre de la deuda. Que ya no seas humillado por el nombre de la escasez. Que ya no seas reconocido en el pueblo como la persona problemática. Que no sea reconocido entre la sociedad como la familia divorciada, como el hijo que creció sin padre. Señoras y señores, el diablo tiene que entender algo. El poder que tuvo sobre nuestras familias, nosotros estamos a punto de quitárselo en esta mañana. Porque el diablo no va a humillar más nuestros hogares. Será papá Dios que va a engrandecer el nombre de nuestros hijos. Tus hijos vivirán en las mejores casas, tendrán los mejores puestos de empleo de este país, serán políticos y empresarios de éxito. Dios engrandecerá el nombre de tu casa en el nombre de Jesús. Eso es la promesa de Dios para Abraham. El pueblo judío no era un hombre humillado, fue un hombre engrandecido. Levante sus manos y diga: mis hijos comerán en los mejores lugares, vestirán espléndidamente, zapatos nuevos, vestido nuevo, anillo de oro. Mis hijos serán engrandecidos. Ya conmigo, mi matrimonio será engrandecido. Vamos, diga conmigo: Satanás, hoy te vengo a decir que en el nombre de Jesús, lo que quisiste es pisotear, lo que quisiste humillarme con el pecado, con la desobediencia, hoy Dios mi Padre, por mi obediencia y mi fe, engrandecerá mi nombre en esta tierra. Tu nombre será grande, grande. Y lo número 4 dice: y serás bendición. Esta palabra bendición es la palabra Beraka, que significa fuente de prosperidad. Abraham no solo tenía bendiciones, Abraham las producía por medio de la bendición espiritual. Señoras y señores, la Biblia dice que un día Dios bendijo, Abraham bendijo a Isaac. Y Isaac se fue ante el pueblo enemigo. Y en un tiempo donde no llovía, donde había hambre, Isaac se puso a abrir. Escúcheme, alguien recibió esta palabra profética. Isaac abrió pozos en el desierto. Y pozo que abría se llenaba fuente de agua. ¿Por qué? Porque la fuente de la prosperidad no estaba en la tierra. La fuente de la prosperidad estaba en Isaac, que había recibido la bendición de Abraham. Usted es el Isaac de esta generación. Entonces llegaban los enemigos y le robaban la fuente. Y decían: déjesela, yo puedo producir otra. E iba y producía otra fuente y se la quitaban. E iba y producía otra fuente y se la quitaban. E iba y producía otra fuente y la quitaban. Hasta que un día los enemigos entendieron que por más bendiciones que le quitaran a Isaac, no iban a poder tocar la bendición de Dios que estaba sobre Isaac. De un 8 le voy a hablar sobre Job, que esta misma bendición. Pero solo déjeme decirle esto: Isaac no tenía su fe en la tierra. Isaac tenía su fe en la bendición que Dios le había dado como tierra de Dios. Señoras y señores, mucha gente sale corriendo a los Estados Unidos, al sueño americano. Se van mojados, se van arriesgando su vida, pasan años, abandonan su familia creyendo que la bendición está en la tierra. Y no se dieron cuenta que Dios, el Dios de los Estados Unidos de América, es el Dios de Costa Rica, San José, de Alajuela, de Heredia, de Cartago. Dios lo que necesita no es que la gente busque tierra. Dios lo que necesita es que la gente mire que la bendición de ellos está, y donde yo ponga la planta de mis pies, esa tierra será mía. Porque la bendición no la tiene la tierra. Es más, déjeme decir algo: la tierra está maldita. ¿Sabían eso? Espinos y cardos te producirá. ¿Han visto espinas ustedes en la tierra? ¿Han visto matas de espinas? Esa es la evidencia que la tierra está maldita. Cuando Moisés, la zarza se le presentó en el monte Horeb, y entonces Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado, porque la tierra donde estás es tierra. Pero Dios había dicho que la tierra era maldita. ¿Por qué dijo que la tierra era santa?
No por el pedazo de tierra, no por la zarza, sino porque la presencia de Dios estaba poseyendo esa tierra. Usted y yo, aleluya, somos portadores de la presencia de Dios. Y donde nosotros vayamos, la tierra es santa, no por nosotros, sino por la bendición de Jehová que está sobre nosotros. Vaya, abre ese negocio, vaya, emprenda ese proyecto. Es tierra santa. Uy, es que en esa casa asustan. Donde hay tinieblas es ausencia de luz. Pastor, ¿puedo orar a mi casa? Es que ahí en las noches asustan. ¿Ya se dio cuenta que no sea su suegra que se esté levantando de madrugada? ¿Ya tocó? ¿Cómo es posible que un demonio tenga más poder y autoridad que un hijo heredero de Dios y coheredero con Cristo? ¿Qué es eso? No. Me acuerdo hace unos años, estábamos en un local chiquito, había ahí un lugar para 400 personas. Nos cayó el Ministerio de Salud porque no cabíamos. Y entonces nos dijeron, tienen que irse. Y nos dieron 4 días. En 4 días la pastora diligentemente, como toda mujer sabia que edifica la casa, no solo su casa, sino la casa de Dios, se metió en internet, buscó y encontró unas bodegas allá por detrás del Buen Pastor, en San Rafael arriba de Desamparados. Un lugar que si Cristo hubiera venido somos los últimos en irnos, porque era tan lejos que Cristo nos hubiera dejado de últimos. Y aparece una hermana como de todas que hay. Yo les llamo las matafé. Se llaman las matafé proféticas. Varón de Dios, así dice el Señor. Diga. Dice el Señor que huele a muerte. Yo no fui. Yo no fui. Que ese lugar donde van en un matadero, raja la papaya, pica la sandía. Y que cuando llegue ahí la iglesia va a desaparecer. Y yo empiezo a oír y me empieza a temblar las canillas. Ya nos íbamos para allá. Y me voy yo con mi papá y la fui a acusar. Ella me dijo eso. Porque a Dios no le va con chismes, uno le va con la verdad. Usted cuando alguien le cuente algo, dijo, fulano de tal me dijo, para que la lengona le caiga ya que. Y me acuerdo así Dios hablarme claramente y me dijo, tú eres bendición. Puede ser que ahí hayan entierro de lo que les dé la gana, pero la bendición de esta iglesia, Dios la sembró aquí. La bendición. Puede irse Juanito y Pepito, pero mientras la bendición de Dios no se vaya de aquí, la bendición de Dios va a fluir, porque la cabeza siempre fluye, siempre. Entonces fui, hermanos, y nos fuimos. Y el primer culto, jueves, aquí están testigos que no me dejan mentir de lo que estoy hablando, se reventó la iglesia de crecimiento. El primer día no cabíamos. Tuvimos que botar paredes y hacer 3 cultos. Y después estaba yo buscando a la hermanita Lengona. Ven, ¿dónde está la hermanita Lengona? Que dijo que no morir. ¿Por qué? Porque tinieblas siempre será la ausencia de luz, y luz siempre será la ausencia de tinieblas. La Biblia dice que tú y yo somos la luz de este mundo. Somos la luz de este mundo. La luz de este mundo. La luz de este mundo. Ahora agárrese la silla para soltarle una que lo va a impactar. Ayúdeme a leer Génesis 12:3. Bendeciré y a los que te maldigan, y serán benditas en ti toda persona que a ti te bendiga será bendecido por Dios. Tú eres un enlace de bendición entre Dios y las personas. Escúchame. Y toda persona que te maldiga se está metiendo con el Dios que te maldijo. Vean, hermanos, yo soy un pastorcito corazoncito, pero usted a mis hijas se mete con ellas a lastimármelas, y papá tienen para defenderlas. Tengo celo
cuánto más nuestro Padre no tiene celo por nosotros, que dio a su Hijo en la cruz para salvarlos. El que se meta contigo se meterá con el Dios que te ha bendecido. Él peleará por ti. Él peleará por ti. Salmo 112: no tendré temor de malas noticias. Toda persona que te bendiga se está enlazando con el mismo Dios. Y toda persona que te maldiga se está metiendo contra el mismo Dios. Ahora escucha esto para decírselo y se lo puse en la pantalla. Nosotros, los bendecidos, o la bendición de Dios en nosotros, que es la bendición de Abraham, somos la medida para la gente que nos rodea. En otras palabras, Dios mire al que me bendice como Dios mide al que me maldice. Usted tiene que entender que usted es hijo de Dios, heredero de Dios. Y si se meten con usted, hermano, se están metiendo con Dios mismo. Entonces se acerca, Dios ve que se acerca Iván, o quitemos el nombre Iván, no por ser pastor, por ser hijo de Dios. Dios se acerca a Katia. Y si se acerca a Katia para bendecirla, Katia la medida de Dios para esa persona. Y Dios dice: estás bendiciendo a mi hija, te bendigo también, porque yo bendigo a los que te bendicen. Señoras y señores, todo hombre y mujer que te bendiga será bendecido por la misma mano de Dios. Y todo el que te maldiga se mete con el Dios que te bendijo. ¿Se acuerdan del famoso Hugo Chávez? Maldigo a Israel, dijo, desde mis entrañas, dijo él. ¿Y qué le pasó? Cáncer. ¿A dónde? En sus entrañas. Y la Biblia dice que nosotros debemos de bendecir al pueblo judío, a los israelitas. Que primero el judío y luego los demás. Porque la promesa primero fue a los judíos, pero también para nosotros los gentiles. Yo siempre paso bendiciendo a los judíos, orando por los judíos. Mi sastre, el que me hace estos trajes, es judío. Y hablábamos. Y yo le hablaba. Y yo lo paso bendiciendo, y él me pasa siempre que no me dice shalom, shalom. Y yo recibo su bendición. Es el pueblo escogido por Dios. Pero no solo por linaje, sino por promesa. Tú y yo somos el pueblo escogido de Dios, no por linaje, sino por promesa. Jesús lo dijo. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermano, ¿cómo usted está recibiendo un hijo de Dios? ¿Cómo usted recibe a este servidor? ¿Cómo usted recibe a un cristiano? ¿Hablando mal de él? Usted sabe que Jesús dijo: el que usted lo recibe, me recibe a mí. Yo por eso, cuando alguien se me acerca y es un hijo de Dios, yo lo bendigo. Hay pastores que maldicen a los cristianos que se van de su iglesia. ¿Sabe qué están haciendo? Automaldiciéndose ellos. Hay que bendecir. Allá cada quien con lo que haga con la bendición. Yo a usted lo bendigo. Si usted quiere agarrar esa bendición, métese un bar allá usted con esa bendición. Mi labor es bendecirte. La labor de un padre es educar a sus hijos. Allá los hijos lo que hagan fuera del hogar, pero la labor del padre es educar. Y el padre no va a decir: como te portas tan mal, ya no te educo. Al contrario, esa es la evidencia que te tengo que educar más. Cuando yo veo que alguien de repente no levanta y no levanta, mi labor es bendecirlo más y ayudarlo más para que levante, no cuestionarlo, señalarlo y acusarlo. Porque en las iglesias somos buenos para ser dioses, para lanzar condenación, para criticar, para hablar mal del hermano. El corazón, ¿quién solo lo conoce? Y tú, por lo que ves, juzgas el corazón de alguien. Y solo Dios lo puede hacer. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos: bendigan y no maldiga, bendecid a los que os maldicen. ¿Por qué? Porque puede ser que el que me esté maldiciendo sea también un hijo de Dios. ¿Y quién soy yo para maldecirlo? Yo lo bendigo. Allá él. Diga conmigo: yo bendigo y no maldigo.
Oiga, ahora escucha esto, agárrese la silla, viene. El que recibe un profeta, verso 42, el que recibe un profeta, por cuanto es, a ver, por cuanto es recompensa de qué. Ojo aquí, iglesia, no dice recompensa del profeta. No espere la bendición de al que tú bendices, espera la bendición, la misma bendición que Dios le dio al que tú estás bendiciendo. Dice, con recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, ¿cuántos son justificados por la sangre de Cristo? Muy bien, el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de, no del justo. Uno de los problemas es que cuando tú le sirves a Dios y le das algo a alguien, estás esperando que ese alguien te recompense. La Biblia dice que el que te recompensa por bendecir al profeta o bendecir al justo será el mismo que bendijo a ese profeta, será el mismo que bendijo a ese justo. Escúchame bien, por favor. Cuando tú haces algo en la iglesia y sirves a los hermanos, predicas, vas a un encuentro y le sirves a Dios, no esperes los aplausos de la gente, no esperes que te soben el hombro, no esperes que te animan. Espera del cielo que lo que hiciste es por un justo, Dios te bendiga igual o más que lo que bendijo el justo, que Dios te usó a ti para bendecirlo. La recompensa no viene de los hombres, viene del Padre que nos da la bendición. Pero quiero soltar esta palabra, Mateo 10:42, eso es para ustedes. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, algo pequeño, por cuanto es que, por cuanto es que, por cuanto es que, de cierto os digo que no perderá que su recompensa. Escúcheme bien, tengan su mano levantada, líderes, no la bajen. Los justos, cuando bendicen, cuando alguien me bendice a mí, voy a poner mi ejemplo, cuando alguien me bendice a mí, el que me bendijo recibe una recompensa. Pero ese que recibe la recompensa, cuando me bendice a mí, no como justo solamente, sino ahora como un discípulo. Discípulo es aquel que es un aprendiz, que es formado para formar a otros. Dice, ese que me bendice no perderá la recompensa que ella había recibido como justo. Y la revelación es esta: discípulos que están aquí, ustedes, Dios los usa como un canal de bendición para que los cristianos no pierdan la recompensa que Dios les había dado. Cuando Dios los bendice a ustedes, perdón, cuando alguien los bendice a ustedes, esa persona que lo está bendiciendo a usted, que está honrando, que está recibiendo lo que usted tiene, Dios a usted lo utiliza para que esa persona no pierda su recompensa. Yo no sé si usted entiende la magnitud de lo que estoy hablando. Somos usados por Dios para que la gente no pierda lo que Dios le había otorgado antes. Somos discípulos que cuando Dios nos bendice a través de alguien, ese que nos bendijo no perderá su recompensa. Ahora pueden bajar su mano. En ninguna parte de la Biblia Dios nos llamó a hacer cultos, congresos, conciertos, eventos. Dios nos llamó a hacer, y dentro de la iglesia cristiana se ha satanizado y hasta blasfemado contra ser discípulos. Hacer discípulos no lo inventé yo. Hacer discípulos lo dijo Jesús. ¿Para qué? Para que a través de los discípulos los justos no pierdan su recompensa. Pero hoy la gente quiere recibir la bendición del discípulo sin ser uno de ellos. De hecho, la palabra cristiano aparece solo una vez en el libro de los Hechos, o en el Nuevo Testamento, solo una vez. Y dice que a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque la gente vio a Cristo en los discípulos. Esta iglesia está diseñada para hacer congresos, sí, para hacer conciertos, sí, para hacer actividades, sí, para hacer cultos, sí, pero todo tiene un fin. ¿Cuál es el fin de todo eso? Hacer, porque esa fue la gran comisión que Dios nos mandó. Y mientras nosotros hagamos discípulos, Dios siempre estará interesado en esta iglesia, porque pocas hacen lo que Él les pidió. Ahora, cuando tú te conviertes en un discípulo, cuando tú pasas solo de recibir a aprender y dar, a recibir y dar, a recibir y hacer, Dios te usa como una medida para que la gente no pierda la recompensa que le ha dado. Eso lo enseñó Jesús. Y hoy muy poco se predica de un altar. Y quiero terminar mi mensaje con esto. Serán benditas, le dice Dios también a Abraham, todas las familias de la tierra. Diga conmigo, esta bendición no solo es mía, es también para mi familia. Ahora, agárrense de la silla porque aquí viene un bombazo.
Cuando uno entiende la bendición que Dios a uno le ha dado, uno la protege. Y escuche esto: uno se convierte en un ser humano o en un hijo de Dios precavido. Cuando uno entiende lo que Dios a uno le ha dado, uno no va a permitir que cualquiera toque lo que Dios te dio. Cuando Jesús resucita, dice la Escritura que María, la que se sentaba a sus pies, la que había derramado el perfume, la que Jesús iba a la casa de ella a comer, llegó corriendo a la tumba. La piedra estaba corrida. Preguntó y vio a alguien que estaba arando la tierra, un jardinero, y le dice: ¿qué pasó? ¿No has visto? Y era Jesús, y ella no lo había conocido. Y de repente Jesús se le mostró y le dijo: soy yo, mujer. Y ella, me vio a Jesús, se le tiró a abrazarlo, y Jesús le dijo: no me toques, no me toques, porque no he subido a mi Padre. ¿Sabéis qué hizo Jesús? Valoró y cuidó su cuerpo glorificado, y no permitió que lo emocional le hiciera tocar lo ministerial. Hay momentos en la vida donde uno tiene que ser precavido y no permitir que alguien toque lo que Dios te dio. Que no manche y ensucie por su buen corazón, porque es mamá, porque es papá, porque es mi amigo, porque la vez pasada me dio una ofrenda, y entonces, porque sus diezmos. ¿Saben ustedes que su pastor no sabe cuánto ustedes diezman? Yo no sé cuánto diezman ninguno de ustedes, ninguno. Ni tan siquiera sé cuánto diezman mis pastores. Sé que diezman y vigilo y trato de tener que diezmen, pero tampoco sé cuánto. Primero, para que nunca piensen que les doy algo por lo que dan. Y segundo, para que nunca mi corazón se vaya a torcer por el diezmo que alguien da, o me desilusione por lo que alguien no da. Yo las finanzas de esta iglesia solo veo el reporte y las cuentas bancarias que entran. De ahí en fuera no veo más. Pero hay momentos en que uno tiene que cuidar. Mira lo que le pasó a Abraham, para que no te pase a ti. Génesis capítulo 4, capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Y quién se fue con él? Lot. Cuando Dios te empieza a bendecir, los Lot aparecerán para tratar de tocar lo que Dios te dio a ti. ¿Sabe que muchas personas muchos cristianos nos echan a perder en una cantina? ¿Sabe que muchos cristianos nos echan a perder en un salón de baile? Muchos cristianos se echan a perder cuando Dios les dio una posición o una bendición. No fue el pecado el que los echó a perder, fue la bendición de Dios que los echó a perder. Cuando dice Lot, ¿sabe qué significa Lot? Lot significa un manto que te cubre. Lot no tiene visión. Lot anda buscando aprovecharse de la visión de otros. Lot anda buscando tratar de obtener su bendición quitándosela al otro. Lot es un espíritu contrario. Por eso a Lot tú no tienes que dejar que toque tu bendición. Ahora, ¿por qué Abraham se llevó a Lot? Porque era su sobrino que había perdido a su papá y tenía una promesa a su padre, y pobrecito. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que mientras Lot caminó con Abraham, Dios no le habló nada a Abraham, porque Dios es celoso de lo que nos da a nosotros. Si yo como pastor no tengo celo en esta iglesia, yo mismo puedo provocar que la voz de Dios se calle en este lugar.
si yo no tengo celo por los pastores, si no les exijo a ellos de una vida ordenada, yo tengo que seguir a Jesús. Y lo que yo te pido a ti no es lo que Jesús le ha pedido a sus discípulos. Así que si no quieres estar conmigo, voy a mandarte donde Jesús, a ver si le aguantas a él. Porque Jesús con los discípulos no era como uno es. Jesús les decía: ¿quieren irse? Váyanse. Jesús les decía: apártate de mí, diablo. Jesús les decía: ¿hasta cuándo los tengo que soportar a ustedes? Pero donde no hay celo, los Lot entran, porque no tienen visión. Entonces andan viendo a ver qué cogen, qué agarran. Y mientras Lot está en el campamento, la voz de Dios se calla. Pero cuando uno descubre, y esto es lo que quiero llevarte, si tú dices: Dios, gracias, tú me has dado una gran bendición. Si tú dices eso, tú tienes que cuidar que no se te metan Lot en tu corazón y en tu mente, porque los Lot quieren tocar la bendición que Dios te ha dado. Amigos, familiares, muchas veces hay que decirles que no te toquen, porque Dios te está llevando a otro nivel de vida. ¿Y sabe cuándo aparece Lot? Escuche, Lot aparece cuando el propósito de Dios se te revela a tu vida. Aparece Lot. Yo voy con vos, Abraham. Lot, pero es que Dios me dijo: vámonos. Y Lot, Abraham caminaba, Dios no hablaba. Y qué torta. Y un día Lot se llenó de soberbia y de orgullo. Dice Lot: yo también, yo tengo mi bendición. Y Abraham entendió que Dios le había dicho: sal de tu tierra. Donde Abraham fuera iba a ser la tierra que Dios tenía para él. Entonces le dice: mira, Lot, hagamos una cosa. Ya descubrí algo. Tú no tenías que haberte venido conmigo. Agarra tus cosas y te vas al oriente y yo al occidente, al norte y yo al sur. Pero tenemos que separarnos. ¿Y sabe qué hace Lot? Los son los que andan mirando con la vista natural, los que andan tratando de prosperar naturalmente. Ay, me dijo: allá va a hacer eso. Ay, me suena bien. Y se fue. Y dice que fue poniendo sus tiendas, su familia, su ganado, todos los pastores que tenía. ¿Sabe a dónde lo fue a meter? A Sodoma y Gomorra. Mas Abraham, dice la Biblia que él se apartó de Lot. Y quiero que escuchen lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 13 verso 14. Dice la Biblia en Génesis capítulo 13 versículo 14: y Jehová dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Después que ¿qué? Hasta que sacó a Lot del campamento, Dios tuvo celo para hablarle a Abraham. Hermanos, cuando no escuchamos a Dios en medio del camino, no es que Dios no nos quiera hablar. De repente es que hay Lots metidos en nuestra vida que están tocando la bendición que Dios nos dio a nosotros. Y te voy a dar una frase y nunca quiero que la olvides: o sacas a Lot de tu promesa, o Lot te puede sacar a ti de la promesa de Dios. Repito: o sacas a Lot de tu promesa, o Lot te puede sacar de la promesa de Dios. Lot es un velo que no te deja ver, que te está robando tu bendición. Quiero soltarles esta palabra. Wow. Cuando Dios te dice algo, es que está a punto de hacer un cambio en tu vida. Y Dios hoy te dice: saca a Lot de tu campamento, porque yo tengo una bendición para ti. Pero que Lot no la toque. Que Lot no la toque. Que Lot no la toque. Tu pastor tiene un celo muy grande por Dios. Por eso usted entra a este lugar y se siente la presencia. Por eso mientras yo predico, usted siente que dentro algo le pasa. Porque aquí cuidamos que lo inmundo no toque lo santo. No porque somos perfectos, pero sí cuidamos y valoramos la bendición que Dios nos ha dado. Hoy te digo, y termino con esto: ve y produce con la capacidad que Dios te ha dado, pero ve y hazlo con la bendición que Dios
a ti como su hijo te ha entregado. Y todo lo que hagas prosperará, dice la palabra. Amén, amén y amén.